Queremos dar um saludo muito especial a todos nossos irmãos que nos acompanham, para que podamos dar início a este seminário de livro profético por excelência, o livro de Daniel e Cristo apresentado em este livro. Assim que alabado seja nosso Deus, que nos dá o privilégio de estudar sua palavra e encontrar que mesmo em meio às profecias, encontramos a persona de nosso Salvador. Queridos irmãos, queremos invitá-los para que nos ajudem a compartilhar esses temas de verdade presente. Vamos estar estudando o tema mais solene do universo, falar de nosso Criador, falar de nosso Redentor, falar de nosso grande sumo sacerdote. É um privilégio, e nós outros que somos pecadores, que temos lábios impuros, nem sequer devíamos pronunciar este nome, pero Deus se nos ha revelado em sua palavra o que devemos saber a respeito de Ele. Sabemos, meus irmãos, que estamos agora caminhando em terreno sagrado, portanto, que temos os sapatos de los pies, ou em outras palavras, tengamos reverência, para que podamos entrar ao estudo deste temário, que vamos dividir em 10 partes de 1 hora. Queremos invitar a você para que tenha à mano a Bíblia, tenha à mano os livros do Espírito de Profecia, para que você haga apuntes e desta maneira você pueda comprovar se o que estamos leyendo é correto. Assim que vamos com reverência orar ao Senhor para dar início a este seminário. Oremos. Amado Padre, somos indignos, somos seres caídos, somos seres mortais, pecadores, somos seres depravados. Pero hoje, Senhor, pedimos, lava-nos em la sangre del Cordeiro, purifica-nos de toda mancha, de toda contaminação, e usa-nos, Senhor, para exaltar, levantar em alto a bandeira del Cordeiro que foi imolado. Bendice tu palavra, tão poderosa, bendice tu pueblo, que podamos agora regressar ao livro, regressar à luz, deixar a um lado as tinieblas, a moda, o mundo, o pecado, e poder desta maneira sermos como foi Daniel, em el tempo de crises, quando ele vivia. Agora estamos para entrar a la hora mais oscura de todos os tempos, disse tu palavra. Levanta-nos, usa-nos para tu honra e glória. Bendice tu pueblo, tus ministros, los atalaias, los sentinelas, los transmissores de luz, el pueblo remanente, levanta tu obra. Em el nome poderoso de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Bueno, mis hermanos, como mencionamos, é muito grande a alegria que tenho de poder dar início a este seminário sobre a persona de nosso Deus, de nosso Salvador, nosso grande sumo sacerdote, o Cordeiro que quita o pecado del mundo. Assim que alabado seja su nome. Teremos 10 temas e quero compartilhar com vocês que su servidor he estudado muitas áreas, pero em minha maestria hice o curso de divinidade, estudando a divinidade de Jesus. Pero hoje não vamos falar de Juan, porque normalmente quando se estuda a divinidade de Jesus, se estuda o livro de Juan. Pero hoje vamos começar, meus irmãos, estudando em el livro de Hebreus, o livro de Colossenses, o livro de Ezequiel. Pero mais que todo, vamos estar focalizados em el livro de Daniel. E para que podamos compartilhar esse temário com você, vamos usar algumas diapositivas e também os livros do Espírito de Profecia, a parte do livro de Daniel. Vamos abrir o livro de Daniel, então, e eu vou ao título de Daniel. Deus es mi juez, es mi juez. Entonces, mis hermanos, el mismo nombre de Daniel nos lleva a la comprensión de cuál será el tópico del libro. Dios se levanta para defender a Daniel, al pueblo de Daniel y a aquellos que le buscan servir. Ah, mis hermanos, qué hermoso saber que
Um dia 4 jovens, allá em Babilônia, buscaram servir a Jeová. E o Senhor hizo uma das obras mais grandes do planeta Tierra através desses 4 jovens, especialmente sobre a vida de Daniel. Pero agora, mis hermanos, nos toca a nós outros conhecer a Jesus, servir a Jesus, para ser parte de aquele pacto que tinham os levitas, de sermos os siervos del Deus Altíssimo, não ao tempo de Egipto como José, não ao tempo de Babilônia, Nabucodonosor como Daniel, Sadrach, Mesaque e Abednego, pero agora, mis hermanos, quando, como disse Daniel 12, 1 e 2, vendrá a hora de maior oscuridade sobre a terra, uma crise como nunca ha habido desde que há homens sobre a terra. É a hora que eu e você devemos saber em quem hemos creído. Essas foram as últimas palavras de Pablo, de Elena de White. Eu sei em quem eu creio. Querido hermano, nós outros agora devemos aprender a enamorar-nos de Jesus, a conhecer a Jesus, a conhecer sua palavra, porque antes que venga o Cristo verdadeiro, vendrá um anticristo, e este anticristo vai ser uma imitação tão real, que a maioria, disse Mateus 24, se possível, enganaria os mesmos elegidos de Deus. Por isso nos toca agora estudar como Abraão, como Moisés, como Noé, esses homens patriarcas, os reis, os profetas, os apóstolos. Agora nos toca a nós outros, mis hermanos, conhecer a voz del Senhor, reconhecer sua autoridade, reconhecer sua persona, reconhecer seu governo, reconhecer sua lei e submeter-nos ao Senhor. O Espírito Santo vai venir com poder agora, e solamente os que lhe obedecem. Hechos 5:32. E o Espírito será concedido àqueles que lhe obedecem. Aqueles que nomás gritam por el Espírito Santo não vão receber um Espírito verdadeiro, vão receber uma contrafação e eles serão enganados. Pero há em la tierra um remanente, diz a Bíblia, e eles são os 144,000 que vão reconhecer a voz de Jeová e vão obedecer a sua santa palavra. Mis hermanos, então, em este momento, necessitamos agora abrir a palavra de Deus com reverência, com humildade, para que o Espírito Santo nos guie em el estudio de la palavra de Deus. Daniel, Deus es mi juez. E Deus bendijo a Daniel e exaltou a Daniel e terminou o livro, mis hermanos, de Daniel, donde viene agora o ponto alto, que disse, se levantará Miguel, el gran príncipe. Pero Miguel não mirou, Daniel não mirou este dia, quando Miguel se vai levantar. Nós outros é que devemos agora aprender esta lição, para ver quando Miguel se levante por parte de los hijos de su pueblo. Así que alabado sea su nombre. Bueno, vamos entonces a la pantalla, mis hermanos, y voy a abrir la Biblia em Mateus 24:15. Vamos a la pantalla ver algumas diapositivas e eu vou ler em la Bíblia Mateus 24, versículo 15. Dice assim, hermanos, em la pantalla, Seminário del Libro de Daniel. Aí, mis hermanos, temos la estátua del capítulo 2, uma estátua donde el rei Nabucodonosor mirou uma série, uma sequência de metales, a cabeça de ouro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas, que son las partes más largas del cuerpo, de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Y cuando Nabucodonosor en el sueño miraba esta estatua, de repente como que una piedra cortada sin la ayuda o el auxilio de manos, toca los pies, a los dedos de los pies de la estatua y desmenuza o destruye la estatua. Quiero decir, mis hermanos, que Jesús, la piedra angular,
a piedra que foi rechazada, Ele vai tomar o controle do universo inteiro, incluindo o planeta Tierra outra vez. Por isso, mis hermanos, é tão importante esse seminário. Daniel 2:44 dice, mas en los días de estos reyes, y a la pantalla usted puede ver ahí están los reinos, está Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, o la Roma de los emperadores, y después viene otro poder, la Roma religiosa, pero en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará otro reino. Todos esses reinos que você mirou a la pantalla passaram, pero levantará Deus a piedra que viene, levantará outro reino que não passará, que não será jamás destruído. Decimos amém? Por isso, mis hermanos, em este momento é necessário estudar com amor, com dedicação, com reverência a palavra de Deus e dizer, como decía Isaías allá no capítulo 6, Senhor, soy hombre de lábios impuros, soy imundo, pero aqui estou, envía-me a mim, para que podamos ir ao mundo llevando, para ser parte de los 144,000, llevar um mensagem de que Deus vai tomar o controle do mundo, que Satanás agora está traindo sofrimento, calamidades, desgraças, miséria, hambruna, enfermidades, pero Jesus não é o responsável de todo esto. Jesus, mis hermanos, tem um plano para desbaratar o plano de Satanás e estabelecer su reino, e o reino de Jesus será entonces dado a los santos del Altísimo. Por eso, mis hermanos, ahora debemos estudiar as profecias. Daniel e Apocalipse não são solamente livros de assustar a la gente com bestias, com animales, com cuernos, com dientes, pero é um livro cristocêntrico, é uma revelação de amor, uma carta de um padre que está dizendo, você vai passar por tribulação, pero não preocupa, eu estou com você. Assim que temos que então regressar a estudar, como está na pantalla, as profecias. O livro de Deus, a Bíblia, tem profecias. E por quê? Porque se nos diz que Deus está ao controle. Agora escucha. Em este momento vou ler Mateus 24:15. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 15. Portanto, quando veáis em el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, ahora dice él que lee, entienda. Hay mucha luz en este versículo. Vamos a estudiar, mis hermanos, que hay un poder que está tratando de dominar el planeta Tierra. Y este poder, mis hermanos, es un poder abominable. Por eso dice abominación desoladora, porque es una abominación que trae desolación. Y este planeta, que un día, mis hermanos, fue un paraíso, ahora, muy pronto, será un caos. Ya están en acción los desastres naturales, ya están en acción los poderes del maligno, los poderes de abajo para destruir, como dice Apocalipsis capítulo 9, Abadón, Apolión, el destructor, el rey del abismo. Queridos hermanos, Satanás quiere tomar posesión del planeta Tierra. El enemigo ha reivindicado esto, que este planeta es suyo. Yo pudiera ir allá en el libro de Job, al capítulo 1, al capítulo 2, cuando llegaron los representantes de todos los mundos, de todos los planetas, y llegó Satanás. Y el Señor dice, ¿de dónde viene Satanás? Y él dijo, de rodear la tierra, vengo de lo que es mío. Y Dios le contesta, ¿cómo es suyo? ¿No ha mirado por ventura mi siervo Job? Dios tiene, mis hermanos, en ese planeta, Dios reivindica en este planeta sus hijos. Qué interesante esto, como la palabra de Dios lo coloca. Déjame compartir con usted
aqui ao capítulo 32 do livro de Deuteronômio, diz assim: quando o Altíssimo, versículo 8, 32, 8 de Deuteronômio, quando o Altíssimo hizo heredar a las naciones, quando hizo dividir a los hijos de los hombres, entonces Dios divide la humanidad. Sí, aquí está mencionando, Él tiene herederos y Él divide la humanidad. Sigo leyendo. Estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Los impíos no pertenecen a Jehová. Los impíos, mis hermanos, se apartaron del Señor desde cuando la raza humana salió del Edén. Caín se fue lejos. El mundo no quiere a Jesús. No quiere obedecer su ley. No quiere andar en sus estatutos. Pero hay un remanente que acepta a Jesucristo como su Salvador. Dice que el conflicto cósmico está, mis hermanos, para concluir. Y en esta hora Dios va a dividir a las naciones. Dios va a dividir a las familias. Dios va a dividir a los pueblos. Y la parte que le toca a Jehová es Jacob, Israel, la iglesia. Entonces, mis hermanos, en este momento la palabra de Dios está diciendo de que Satanás quiere tomar posesión del planeta Tierra. Qué interesante esto en el libro de Lucas, capítulo 4. Dice así, capítulo 4, versículo, dice el versículo 5. Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte. El diablo lo llevó a Jesús, ¿no? A un alto monte, que significa de donde se ven todos los reinos. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El enemigo le hizo a Jesús contemplar todas las naciones. Versículo 6. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serão tuyos. Queridos hermanos, que gran mentira. Satanás não iba a dar nada a Jesús. Lo que el enemigo quería era que Jesús pecara, se postrara delante de él y pecase, y perderíamos el cielo. No tendríamos un Salvador. Pero Jesús, mis queridos hermanos, no adoró el enemigo. El Señor Jesús trajo a la memoria de Lucifer, Satanás ahora, de que solo a Dios debemos postrarnos y adorar y darle honra y gloria. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero Satanás decía a Jesús: todo este planeta es mío, todos los reinos son míos. Satanás reivindica a usted y a mí, porque nosotros somos intemperantes, somos egoístas, somos orgullosos, somos idólatras y somos inmorales y somos violentos y tenemos prejuicio y estamos deformados por el pecado. Y ahora el enemigo nos apunta el dedo como acusador y dice a Jesús ahora de la siguiente manera: Él es mío. Pero cuando Dios contestó a Satanás en el cielo, el Señor le dice: ¿cómo? ¿Todos son tuyos? ¿No ha mirado por acaso a mi siervo Job? Queridos hermanos, Dios tiene siervos en el planeta Tierra. Por eso debemos aprender ahora a contemplar el Salvador, para que podamos aprender cómo ser siervos del Dios Altísimo. Como decía Darío a Daniel. Daniel decía: Dios es mi juez. Y Daniel, mis hermanos, es un libro cristocéntrico. En Daniel nosotros vamos a encontrar aquel varón vestido de lino. ¿Por qué? Porque no era una ropa ocasional o cualquier ropa. Era una ropa especial que Jesús se aparece varias veces en el libro de Daniel. Y en Daniel vamos a encontrar que Jesús, mis hermanos, es uno como hijo de hombre. Y esto no es una expresión cualquiera.
temos que ir ao livro de Ezequiel para contemplar esta expressão tão importante, porque ele é chamado Hijo del Hombre. Vamos estudar a natureza humana caída de Jesus. Ele tomou uma natureza como a de nós. E a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de profecia nos ensinam claramente que aunque Ele nunca deixou de ser 100% Deus, pero Ele a la vez, como diz Hebreus, capítulo 4 e vários outros versículos, Ele foi tentado em todo como nós. Quer dizer, era 100% um ser humano. Agora você vai dizer, como pastor, que Ele é totalmente Deus e totalmente homem? Então aí sigo o consejo do Espírito de profecia. Quita os sapatos, porque estamos em terra sagrada. Como que uma cabecita tão pequena como a minha vai explicar algo tão grande que a Bíblia chama de mistério. Portanto, meus irmãos, em este momento, nós, como diz na pantalla, devemos orar ao Senhor por sabedoria, porque diz: quem lê Daniel entenda. E já estudamos a reforma para a saúde. Agora vamos estudar, meus irmãos, a persona de Jesus em Daniel. E vamos entender, meus irmãos, que há uma obra de justificação por fé, de santificação por el poder del Espírito Santo e uma obra de glorificação por parte de Deus, el Padre. Assim que toda a deidade, Jesus que nos justifica por su sangre, el Espírito Santo que nos santifica por su poder e el Padre que nos glorifica quando aceptamos a Cristo e somos transformados por el poder del Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, entramos em este momento em uma aventura maravilhosa. Al estudar o livro de Daniel, disse assim, irmãos, que Daniel é um livro profético. Daniel, meus irmãos, tem profecias para o tempo del fim. Isto vamos ver em riqueza de detalhes. Também Daniel, meus irmãos, é um livro completamente como Apocalipse, como Hebreus ou como qualquer outro livro da Bíblia, cristocêntrico. Não estudamos apenas animais e coisas feias, pero sim, hermanos, o amor de Jesus por nós e como Ele guiou, meus irmãos, os passos de Daniel, a verdadeira educação, para que Daniel fuera um obreiro preparado para servir a los intereses del reino de los cielos, allá em meio àquele país, aquele mundo de idolatria e paganismo, a tierra de los caldeus, a cidade de Babilônia. Então, hoje, irmãos, estamos dando início. São 10 temas que vamos estar estudando. Aqui há demasiada luz. Vamos estudar vários livros. Recomendo, meus irmãos, o livro El Conflito de los Siglos. El Conflito de los Siglos. Tenham este livro, leiam este livro, marquem este livro. Hermanos, este livro, El Conflito de los Siglos, foi o que me levou a deixar o catolicismo quando eu tinha apenas 20 anos. E de aí, hermanos, que he abraçado esta luz. E hasta o dia de hoje sigo estudando e lendo este poderoso livro. Um livro profético. Um livro que muestra lo que é o mensaje de los 3 ángeles e como pronto, mis hermanos, Deus vai concluir sua obra. Mensajes selectos, joyas de los testimonios, testimonios para los ministros, eventos de los últimos días, Maranata, primeiros escritos, e eu pudiera seguir hablando. Agora, hermanos, já não temos mais tempo para las novelas, para los entretenimentos, para estar perdido e distraído em este planeta que vai ser destruído. Agora devemos ter um encontro, como lo tuvo Abraão, como lo tuvo Jacob, como lo tuvo Moisés, com nosso Salvador, al contemplar su amor, al contemplar su poder, al contemplar su gracia transformadora, para que podamos ser el Daniel moderno, parte de los 144,000. Então, mis hermanos, quem lê, entenda. E que é que devemos entender? Hermanos, devemos agora ter uma ideia de onde venimos, onde estamos e para onde vamos.
Estamos a la puerta de acontecimientos solenes. Muy pronto, mis hermanos, viene una crisis que va a reventar con tanta furia, que aí nos vamos dar cuenta que a pandemia de 2020 foi uma broma, foi um ensaio, foi apenas uma ideia de lo que vai venir com tanta fúria. Dice a palavra de Deus aqui mesmo onde estou, em Mateus capítulo 24. O versículo 21 diz assim, hermanos, Mateus 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, versículo 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios tiene que limitar el tiempo de tan grande que va a venir la borrasca, el temporal, hermanos, porque Dios tiene misericordia de nosotros y sabe que somos carne, somos limitados, finitos, y Dios entonces va a frenar el mal, aquí menciona. Y hoy ya estamos, mis hermanos, mirando las gotas del juicio divino. Dios está retirando el Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos, el Espíritu de Dios está insultado? ¿Por qué? Porque tan grande sacrifício hizo Jesús por nosotros, pero nosotros no valoramos lo que Él hizo por nosotros. Estamos jugando con Dios, el Espíritu Santo está ofendido y dice que va a haber en la tierra hambruna, va a haber guerra, va a haber, hermanos, desastres naturales, va a haber enfermedades. Y dice Mateo, aquí donde estoy, 24:8, dice, todo esto será principio de dolores. Todo eso que estamos mirando no es nada comparado con lo que va a venir. Como dice aquí, principio de dolores. Entonces, mis hermanos, este libro de Daniel es un libro poderoso. Y cuando estudiemos Daniel debidamente, mis hermanos, va a haber entonces un reavivamiento. Dice aquí el libro de Daniel, hermanos. Vamos a abrir aquí al capítulo 7. Dice así el versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Queridos hermanos, entonces, nosotros encontramos que hay un plan en el cielo. Hay un plan en el cielo para ayudar nuestra raza. El pueblo de Daniel es la iglesia. Claro que Daniel limitaba su visión a lo que era conocido para él, que eran los judíos que estaban allá en la tierra de los caldeos, pero este libro no era para su tiempo. Él mismo no tenía interpretación correcta o visión correcta de todo lo que había mirado en visión y escrito en su libro. Este libro, dice mis hermanos, debía ser abierto para el tiempo del fin. Esto va a ser nuestro otro estudio. Pero ahora miramos a la pantalla. Ahí está, mis hermanos, un bosquejo. El libro de Daniel es un libro cristocéntrico. El Padre envía el Cristo. Entonces, mis hermanos, encontramos que es un plan para salvar la raza humana. Y Jesús, cuando viene a la tierra, envía el Espíritu. Quiere decir que tenemos los tres mayores dignatarios del cielo trabajando en favor de la raza humana. Glória a Deus. E vamos estudar esto, mis hermanos. Jesús no trabaja solo. Él vino a la tierra para poner en acción un plan que Él hizo con su Padre. Pero a la vez el Espíritu Santo, mis hermanos, que hasta no tenemos mucho que hablar porque el Espíritu Santo es un ser invisible. La única vez que aparece de alguna forma, pero no completamente, es en el libro de Ezequiel, que aparece como una figura de fuego. Y de ahí, hermanos, que sabemos muy poco sobre el Espíritu Santo de Dios, pero Él
foi enviado de maneira a estar com nós em este mundo para poder avançar a obra de Deus. Pero o Espírito Santo não vem para glorificar-se, ele vem para exaltar, engrandecer a obra de Jesus. Assim como Jesus vino à terra, não para engrandecer-se ou exaltar-se, ele vino à terra para engrandecer o Padre e fazer a vontade do Padre. E agora, meus irmãos, o Padre recibe o sacrifício de Cristo e agora vai poner Jesus como o mero do universo outra vez ao regressar ao cielo. Por isso é importante estudar, hermanos, a obra de Jesus, que é enviar o Espírito e fazer a vontade do Padre. Por isso devemos estudar isto como está em Daniel. Aí temos, meus irmãos, vários versículos que encontramos, como Juan capítulo 5, versículo 39. É um versículo que quase todos lo sabemos de memória, não? E diz assim: estudar as Escrituras, ou esquadrinhar as Escrituras, porque em elas encontrareis a vida eterna, porque elas dão testemunho de mim. Queridos hermanos, então, em esta hora, Jesus está enviando seu Espírito de uma maneira especial. Disse a la pantalla, e ele vem para hacer-nos compreender ou convencer-nos del pecado, de la justicia e del juicio. Então, a obra de Jesus, meus irmãos, é clarificar um plano que está desenhado para levantar, rescatar a raça humana. Vou a la Bíblia agora, disse aqui em el livro de Apocalipse, leio o último livro da Bíblia, e está no capítulo 13, ao versículo 8, mira o que diz aqui a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 13, e o versículo 8. Diz: e adoraram, e la adoraram todos os moradores de la tierra, cujos nomes não estavam escritos em el livro de la vida del Cordeiro, que foi imolado desde el princípio del mundo. Quer dizer, meus irmãos, que o Cordeiro que foi imolado não foi ao princípio do mundo. Então, como Juan está dizendo, que o Cordeiro garantiza que o nome de nós vai estar em el livro de la vida, porque ele foi imolado desde o princípio do mundo. Era o plano que o Padre hizo com o Hijo para poder salvar-nos. Não é maravilhoso isto? Então, há um plano, meus irmãos, entre a deidade para rescatar a humanidade. O Hijo, meus irmãos, aparece de maneira muito clara em el livro de Juan, capítulo 5, versículo 22. O Evangelho de Juan, capítulo 5, versículo 22, e diz assim: porque o Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero allá em Daniel encontramos que o Hijo se acerca al Padre e vino al anciano de dias. Então, meus irmãos, agora vem uma pergunta. Isso vamos estudar mais adelante em detalhes. Como pode um hijo de homem acercar-se al anciano de dias? É o início del juicio investigador. E que interessante, meus irmãos, que esta doutrina, os únicos que la predican de todas as 30,000 denominações cristianas, solo os adventistas que têm esta doutrina, o santuário e o juízo investigador. Nenhuma outra denominação luterana, presbiteriana, batista, ortodoxa, pentecostal, evangélica, nenhuma outra denominação ensina a doutrina del santuário celestial e muito menos a doutrina del juízo investigador. Por isso que agora, hermanos, de maneira muito profunda, temos que em este temário estudar isto. Quando estudamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Juan, encontramos, meus irmãos, Jesus como homem em el átrio. Pero em Daniel, como acabo de ler, encontramos desde o título do livro, juízo. Já não estamos em el átrio. Daniel está apresentando um mensagem, meus irmãos,
nos llevando al lugar santíssimo. Porque como acabo de leer, dice así: vino hacia el anciano de días, uno como hijo de hombre, y lo hicieron acercarse a él. Él tenía, por tanto, méritos, porque ningún hijo de hombre, ni Enoc, que foi arrebatado al cielo, ni Elías, que foi também arrebatado al cielo, nem Moisés, que foi ressuscitado e llevado al cielo, nenhum ser humano pode acercar-se a Deus por ele mesmo, porque nós somos seres caídos, seres pecadores, pero este hijo de hombre lo hicieron acercar-se al Padre. ¿Y por qué él pudo hacerlo? Porque él conquistou méritos. Por isso agora temos que estudar aquele cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, e agora ele tem méritos por sua justiça, pagou o preço, e agora ele pode acercar-se por nós outros a la presença del Padre, e o Padre agora lhe vai confiar a su Hijo el juízo. Regresso a Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dice así, mis hermanos, el capítulo 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¡Wow! Gloria a Dios. El Padre le va a colocar a las manos de Jesús el cetro. Eso vamos a ver en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos menciona que Jesús va a tomar la vara de hierro y regir a las naciones. Por eso, mis hermanos, al estudiar la vida de Jesús en este seminario que estamos haciendo una introducción general, vamos a estudiar muchas áreas bonitas del cristianismo desde el Antiguo Testamento. Porque en el gran día de expiación que se apresenta en el libro de Levítico, capítulo 16, capítulo 23, se dice que había un macho cabrío que debía ser dominado y que debía ser llevado al desierto. Este macho cabrío representa a Satanás, representa la rebelión que se ha levantado en el cielo, pero que va a ser apagada, destruida aquí en la tierra. Pero no cualquier hombre puede dominar el macho cabrío, porque este animal es grande, fuerte y violento. Pero entonces el cielo está preparando un ser humano especial que va a agarrar aquel animal y lo va a llevar al desierto. Jesús es el león de la tribu de Judá para destruir el león que ruge queriendo destruir a cada uno de nosotros. Solo un león puede enfrentar a otro león. Queridos hermanos, así que hay muchas partes en la Biblia que nos llevan a entender que Jesús ahora tiene una obra poderosa para hacer por nosotros. Pero tengo, mis hermanos, já pouco tempo para esta primeira parte introdutória deste temário. Vou com o livro Conflito de los Siglos aqui a dar uma pequena ideia de quão hermoso é este seminário que estamos dando início. Aqui diz assim, hermanos, el conflito de los siglos, hablando a respeito de la obra de Jesús. Perdão que me perdi aqui a página, sí, pero já la encuentro em um minuto. Aqui está 5:42. Aqui la tenho. Aqui diz assim, mis hermanos, 542, conflito de los siglos. Dice, los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador, no deben permitir que cosa alguna les impida de cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios, en vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación, a la búsqueda de ganancias, las consagrarán aún
a un estudio serio y con oración de la palabra de la verdad. Un estudio serio y con oración de la palabra de la verdad. El pueblo de Dios, dice el conflicto de los siglos, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Aquí, hermanos, arrancamos. El santuario es el punto de arranque para entender la persona, la obra, la misión, la vida, la resurrección de Jesucristo como nuestro Salvador, pero también entender no solamente su humanidad, pero su divinidad. Dice así de otro modo, de no estudiar esto seriamente, de no buscar más profundo, dice de otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Mas claro, mis hermanos, no canta un gallo. Si yo no entiendo quién es Jesús, estoy perdido. Por eso hay que entender lo que significa justificación por la fe, santificación, la obra de santificación y la obra de perfección o glorificación. Queridos hermanos, a la otra página me dice así, 543, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Por eso Dios nos manda estudiar a Daniel e vamos ver al outro temário que vai venir um reavivamento quando venga um estudio sério destes livros de Daniel e Apocalipse. Dice assim, mis hermanos, concierne a toda alma que vive en la tierra. No, eso no es solamente de adventistas o de judíos, no, a toda alma que está sobre el planeta Tierra. ¿Y qué va a hacer entonces? Dice más, nos revelará el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos, más claro, mis hermanos, imposible. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que le pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Eu pudiera seguir leyendo, porque está hermoso toda esta página aquí. Si usted lee el juicio investigador, capítulo 29, el conflicto de los siglos. Entonces, hermanos, hoy encontramos varios hermanos evangélicos protestantes que nomás predican de la cruz. Está bien, es el arranque, el paso inicial, es colocar el pie en el camino. Usted no puede llegar a la final de la carretera sin empezar el inicio, así que la cruz es donde empezamos. Pero vamos a estudiar en ese temario que así como la cruz o la muerte de Jesús o su sangre es importantísimo, pero también su obra de intercesión por nosotros en el lugar santísimo de igual manera. Entonces, mis hermanos, yo fui católico romano por 20 años. Nací, crecí como católico. Y a la Iglesia Católica Romana, miramos que siempre hay así en la iglesia un Cristo así, en todo lugar. Acabo de ir en Barretos, Brasil, a una catedral muy famosa. Y allá está el Cristo así, cadavérico, como, perdón la palabra, como una apariencia horrible. Esto, mis hermanos, no tiene nada a ver con el cristianismo. Esto viene de Roma pagana. Nuestro Cristo no es un Dios muerto o un hombre así cadavérico. Nuestro Dios es un gran general
chamado de sumo sacerdote. É melhor que leia isto, me gusta muito ler, porque Pablo é maestro, não? O livro de Hebreus, capítulo 8, diz assim, mis hermanos, que bonitas palavras, 8.1, ahora bien, Hebreus 8.1, ahora bien, el punto principal, quiere decir lo más importante, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, mira las palabras, no cualquier sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que la Biblia, ¿a dónde abrimos? Daniel, Hebreos, Apocalipse, ¿dónde abrimos la Biblia? Es un libro cristocéntrico, pero no que vamos a encontrar así un Dios muerto, sin poder, cadavérico. No, hermanos, Jesús es cierto, murió en la cruz, pero Él pasó en la cruz nomás a horas, no fue siquiera ni un día, horas estuvo en la cruz y Él fue, mis hermanos, muerto. Él fue a la sepultura, pero rompió la sepultura en la madrugada del día domingo y salió, mis hermanos, como un Dios resurrecto y glorificado. Oh, mis hermanos, entonces, en este seminario vamos a estar estudiando sobre Jesús, la persona de nuestro Salvador, la persona de nuestro gran sumo sacerdote. Daniel, hermanos, es un libro para esta hora. Y terminamos, mis hermanos, con esos pensamientos de Juan, que mencionó el apóstol Juan al capítulo 5. El Padre a nadie juzga, pero le dio el juicio al Hijo. ¿Y por qué? Porque cualquier ser humano pudiera decir al juicio, al Padre, usted no puede entenderme. Yo tenía que estar en ese planeta caído enfrentando este ángel caído y por tanto el Padre al juzgar los seres humanos tendría que enfrentar esta oposición porque el Padre no entiende la lucha que tenemos en este mundo caído, pero Jesús ahora va a sentarse para mostrar, hermanos, que todo ser humano tiene la posibilidad de enfrentar la batalla, porque estamos, mis hermanos, Daniel capítulo 10, estamos en medio, mis hermanos, a una guerra, a una batalla. Dice Daniel capítulo 10, versículo 1, en aquel año tercero del Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. El libro de Daniel nos muestra una batalla, una guerra y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. De la misma manera, hermanos, también ahora, como dice aquí en la pantalla, estamos para entrar en un tiempo de lucha, un tiempo de persecución, un tiempo de hambruna, un tiempo de desastres naturales, un tiempo de calamidades, pero mis hermanos, es también una hora de juicio, y en medio del conflicto, Jesús aparece, mis hermanos, como el líder, el capitán de las huestes del Señor, como dice Daniel capítulo 12, é melhor que leia, não? Que bonitas palavras, porque são palavras inspiradas. En aquel tiempo, Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Miguel, mis hermanos, es el líder de los ángeles, es el líder del cielo, es el líder del ejército del cielo, el gran príncipe o el principal de los príncipes. Y dice, y aquí el capítulo 12, y dice, y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Queridos hermanos, Jesús nos va a defender. Él se va a levantar. E vamos estudar, mis hermanos, que esta palavra é super importante, porque se você vai ao capítulo 11, se levantam os medos e persas, porque já no capítulo 11 não aparece Babilônia, não? Babilônia já era história, ao capítulo 11. Se levantarão
los medos y persas, se levantarão los griegos, se levantarão los romanos, pero todos esses reinos são reinos paganos, todos esses reinos passados estão em rebelião, em oposição à lei de Deus, ao governo de Deus, pero agora se levanta Miguel e ele vai restituir a pureza de la palavra de Deus, vai restituir o governo de Deus, a adoração ao único Deus verdadeiro. E Daniel disse, mis hermanos, su nombre mismo, Dios es mi juez. El Señor Jesús no solamente es el gran sumo sacerdote, como leemos en Hebreos hace un momento, pero Él es nuestro juez. Todos nosotros vamos comparecer, dice San Pablo, delante del tribunal de Cristo. Él nos juzgará. Pero si Él es nuestro abogado, si Él es nuestro hermano mayor, si Él es nuestro gran sumo sacerdote, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, mis hermanos, qué maravilloso, qué bueno estudiar la Biblia, porque yo estoy en un mundo azarado, un mundo oscuro, un mundo de tinieblas, el único planeta que se ha descarriado de la voluntad de Dios. Aqui donde há muerte, aqui donde há imoralidade, aqui donde há rebelião, pero Jesus vino para salvar-me. Ele é mi Salvador, Ele é mi Deus, Ele é mi Criador, Ele é mi gran sumo sacerdote, pero Ele é mi hermano maior que me cuida e que me guarda. Então eu não tenho que estar comendo as unhas, eu não tenho que estar escondido em uma cueva com medo, porque eu tenho um Deus que me protege. Queridos hermanos, vão venir batalhas, vão venir guerra, vão venir horas difíceis, pero Jesus em aquele tempo se levantará por parte de los hijos de su pueblo. ¿Le gustaría hoy aceptar a Jesucristo como tu Salvador? ¿Le gustaría hoy empezar otra vez a estudiar la Biblia para descobrir cuánta luz tiene este libro a respecto de la batalla cósmica entre Cristo y Satanás? Dios está mirando del cielo y está mirando de que Él tiene un pueblo. Si usted acepta a Jesús como tu Salvador, el Padre le acepta como parte de la familia celestial y no tenemos nada que temer. ¿Quiere aceptar a Jesús? Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Cuán hermoso poder abrir tu palabra y descubrir que Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado y nuestro Salvador. Gracias porque desde la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Quiere decir que Jesús tomó la decisión de morir por nosotros, para que no percamos la vida eterna, pero que podamos estar para siempre en su presencia. Bendice tu palabra, tu pueblo, tu obra. En el nombre de Jesús agradecemos. Amém. Amém.